Muy bien, pues vamos a iniciar con este cafecito, que es un cafecito noticiero. Hoy por hoy, bajo una circunstancia un tanto cuanto diferente, ¿no? Porque ahora, pues estamos transmitiendo ahora directamente desde casa, ¿no? Por lo que ya todos sabemos, de esto de la contingencia sanitaria y todo lo que conlleva, ¿no? Entonces, estaremos transmitiendo desde casa y y pues la verdad que tanto cuanto preocupados porque hay una gran emergencia, hay una preocupación por todo lo que se dice, por todo lo que se abra, lo que se hable y la verdad es que puras preocupaciones es lo que escuchamos en las noticias, ¿no? Entonces, a pesar de todo esto, no queremos estar fuera del aire, no queremos continuar aquí con ustedes, queremos seguir eh, pues con una comunicación constante con todos ustedes porque creo que es lo correcto, ¿no? Así que, pues bienvenidos a este cafecito, buenos días a todos y esperemos primero Dios que esto termine pronto y que termine bien además, ¿no? Bueno, como ya les dije, este es un cafecito noticiero donde vamos a ver algunas de las noticias. Déjenme nomás cambio la cámara porque no me deja ver. Ahí está. Fíjense bien, durante todos estos días hemos tenido ya un mes más o menos que no hemos tenido comunicación del cafecito. Por la importancia, le dimos más importancia a lo que es las declaraciones anuales de personas morales y de personas físicas. Pero durante estos días ha habido muchas noticias, ¿no? O sea, una de las noticias más importantes que hubo fue cómo miles de empresas le pidieron al SAT diversos apoyos para sobrellevar esta crisis, ¿no? Algunas de estas empresas o sectores empresariales se enfocaron en prórrogas para la declaración anual, como fue el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, uno de los más importantes que pidió la prórroga de las declaraciones anuales. Otros, pues se piden estímulos que hasta ahora el SAT no ha aplicado ninguno. Y todo parece indicar que el SAT seguirá sin escuchar ninguna de estas demandas, ¿no? De acuerdo con los especialistas, el fisco ha estado enviando mensajes para exigir pagos de impuestos. Eso es correcto, yo lo he visto. Además, espera que en los próximos días, después de las declaraciones anuales, empiecen las visitas domiciliarias. Fíjense, una de las cosas que hemos criticado duramente es que ni tanto el gobierno del Estado como el SAT no ha dejado de trabajar con sus auditores y ahí siguen trabajando. Han restringido ciertas cosas, pero siguen trabajando, ¿no? Inclusive nos siguen llamando para auditorías que tenemos en trámite, nos siguen hablando, nos siguen pidiendo información y todo esto. Y pues se supone que a la iniciativa privada nos quieren que todos estemos en casa, pero a ellos no, pues entonces es algo de las incongruencias que hemos visto ahí, ¿no? Otra de las cosas preocupantes es que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa hoy por hoy está afuera, no hay atención por parte de los tribunales y por lo tanto, pues los contribuyentes no tenemos ahorita medios de defensa, ¿no? También es importante recordar que a partir del 2020 el fisco puede cancelar sellos digitales, ¿sí? O sea, además de todo esto de la pandemia, además de los cierres, pues las empresas podían quedarse sin facturar, ¿no? Entonces eso es algo importante. Al rato vamos a hablar y ampliar sobre eso, ¿no? Otra de las noticias que anduvo rondando por ahí es que a partir del 14 de marzo dio a conocer el SAT que a partir del 17 de marzo quedan suspendidos temporalmente y hasta nuevo aviso los servicios en las salas de internet de las administraciones de servicios al contribuyente. Sí, a través de un comunicado, el SAT da como recomendación cerrar todas las salas de servicios de internet, ¿no? También, también algo que nos pareció muy bueno es que el SAT informó que la generación y actualización de la contraseña y la emisión de constancias de situación fiscal se atenderán exclusivamente previa cita. Sin embargo, recientemente lanzó una plataforma para la generación de contraseñas sin asistir a las oficinas, que eso fue lo que nos pareció muy bien.
la plataforma que sacaron para generar las firmas electrónicas, ¿no? Porque lamentablemente ahorita lo que estamos viendo es que si yo quiero sacar una firma electrónica o quiero dar de alta una empresa, pues resulta que no hay citas, no hay ninguna cita disponible y pues eso obviamente retrasa todo, ¿no? Entonces cuando sale esto de la plataforma nos pareció una idea maravillosa, pero ahorita lo vamos a platicar, ¿no? Que precisamente esta es la página que saca el SAT para poder generar contraseñas sin salir de casa, ¿no? Y fíjense qué bonito se escuchaba, ¿no? Cuando informa que mediante un comunicado que ha lanzado una página web para que los contribuyentes puedan realizar algunos trámites y servicios a distancia y así, pues, protegernos del COVID-19, ¿no? Entonces, lo que nos dice es que desde la página del SAT, pero ahora con un guión ID, o sea, un SAT ID, todos los contribuyentes podrán generar su contraseña utilizando su computadora o desde un teléfono celular, ¿no? Y luego nos dice el procedimiento, que hay que ingresar a la página SAT ID, tener a la mano una identificación oficial, el INE, pasaporte o cédula profesional, registrar la solicitud en la página del SAT y se asignará un folio para tal solicitud. Con ese folio se le va a dar seguimiento, ¿no? Hasta ahí todo suena bonito, ¿no? En un comunicado, el 15 de abril, el SAT recordó a los usuarios que una vez hecha la solicitud no deben de olvidar el folio, ya que durante los 3 días siguientes nos llegará por correo o por un mensaje la liga en la cual vas a ingresar el folio, el RFC y tu nueva contraseña, ¿no? Y será a través de la página SAT ID en donde se confirme la generación o renovación de la contraseña solicitada. El anuncio se realiza mientras continúa en vigor el periodo para que los contribuyentes presenten su declaración anual de impuestos, el cual todos sabemos que vence el 30 de abril, ¿no? Por aquí me dicen que sí hay citas, pero muy pocos. El viernes liberaron los horarios de esta semana, tienen que estar muy al pendiente, es correcto. Los viernes están liberando citas, pero la verdad es que las liberan en un horario que no sabemos, las liberan y honestamente creo que muchos de ellos, de los propios funcionarios del SAT, las apartan, ¿sí? Pero bueno, hay que estar muy al pendiente de la liberación de citas. Ok, pero fíjense, todo parecía muy bonito con esto de la contraseña a través de este portal. Pero luego empezaron a ver en redes sociales muchos usuarios que empezaron a decir que la página tenía errores. El SAT no había informado nada y se desconocía si habían tomado cartas en el asunto. Pero bueno, nos decían que el sitio web, ahí se publicó un videíto donde se explica detalladamente los 3 pasos, los 3 sencillos pasos que tenemos que seguir para generar la contraseña. Pero fíjense lo que al final encontramos. Al final de cuentas, resulta que en el propio portal se aclara perfectamente que esto es únicamente para contribuyentes mayores de edad y que estén inscritos en el régimen de sueldos o salarios o de asimilados a sueldos y salarios. Y entonces esto pues ya dejó de ser lo que esperábamos como una aplicación que realmente viniera a traerle resultados importantes o beneficios importantes a los contribuyentes, ¿no? Porque si solamente se refiere a contribuyentes por salarios o asimilados a salarios, pues entonces ya perdemos la importancia. También importante decirles que la página tiene fallas y esto es muy común que nos aparezca. No fue posible registrar al solicitante, hay un error de comunicación. A través de la propia portal del SAT se le hizo de conocimiento, aquí lo podemos ver, cuando el SAT sacó en Twitter su aplicación y el video al que hice referencia ahorita, como aquí se le está diciendo que no fue posible registrar, lo que ya vimos en este otro mensaje. Y el SAT contesta que respecto a la situación a que te refieres ya se tiene identificado. Nos encontramos trabajando para que en breve pueda realizar su trámite. Seguimos a las órdenes. Así que esta aplicación, que originalmente nos pareció una muy buena idea, pues al restringirla solamente para salarios,
pues ya dejó de ser atractiva, y si a eso le agrego que pues no funciona, pues con más razón. Entonces, pues ahí está cómo nuestro gobierno está actuando, ¿no? Otra noticia que se dio es que el SAT rompe récord en número de declaraciones de personas físicas, ¿sí? Cómo nos da a conocer que del 1 al 15 de abril se registraron 3.519.976 declaraciones de personas físicas. Y eso representa un 29.5% de incremento en relación al mismo periodo del 2019. O sea, fíjense cómo, a pesar de la contingencia, a pesar de todo lo que estamos viendo, pues realmente los contribuyentes están cumpliendo, voy a decirlo, en tiempo respecto a esta obligación de presentar declaraciones anuales. Ahora bien, algo que no debemos de perder de vista también son las multas a las que podemos hacernos acreedor si no presentamos las declaraciones anuales en tiempo, ¿no? Hay 3 tipos diferentes de multa. Una es la multa por no presentar la declaración en los medios electrónicos, estando obligado a ellos, o por presentarla fuera del plazo requerido, o por no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas. Ahí la multa oscila entre 14.230 a 28.490. Que es lo que son las multas por incumplimiento. También es una multa de 1.400 a 34.730 pesos, y esta multa se aplica por cada declaración, solicitud, aviso, constancia fuera del plazo señalado en el requerimiento o por su incumplimiento, ¿sí? Y la tercera multa es de 1.400 a 17.370 pesos, que esta multa se aplica si dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que se presentó la declaración por la cual se impuso la multa, o sea, ya me requirieron, la presenté fuera de plazo, me multaron, y dentro de los 6 meses siguientes presento una complementaria, ¿sí? Adicionando contribuciones o aumentando las contribuciones. Entonces la multa es de 1.400 a 17.370 pesos. Esto aquí lo que tendríamos que ver es si la presento dentro de los 6 meses siguientes, tengo una segunda multa. Si no la presento dentro de los 6 meses siguientes, o sea, o después de los 6 meses, entonces ya no hay esta multa, ¿no? Déjenme ver aquí, comentarios que me hacen. Dice, considero que los clientes que tengan auditoría en proceso es muy importante realizar los cómputos de plazo, ya que si bien no hay suspensión de los mismos por parte de la autoridad, es posible que sus actuaciones se puedan ver viciadas al perder de vista estos plazos. ¿Es correcto? Y también es correcto lo que comentan aquí, de que hay un desbordamiento de las declaraciones anuales de personas físicas de manera muy importante, porque muchas de las que se están presentando rápidamente son porque contienen saldos a favor, ¿no? Eso me queda clarísimo también. Seguramente aquellas personas que tienen que pagar, pues se van a alargar más el plazo más cercano al 30 de abril, ¿no? Una de las cosas importantes que debemos de tomar en cuenta y que debemos de ser muy preventivos es porque recuerden que a partir del 2020 hubo nuevos motivos por los cuales la autoridad puede cancelar los sellos digitales, que ya dijimos que los sellos digitales, los certificados de sellos digitales, son aquellos que nos sirven para poder expedir CFDIs, ¿no? Recuerden que cuando no se presente la declaración anual o haya pasado un mes después al vencimiento, o sea, si la declaración anual de personas morales fue el 31 de marzo, pues quiere decir que a partir del 1 de mayo ya podemos estar en el supuesto en que la autoridad me cancele los sellos. También, si es persona física y la declaración vence el 30 de abril, quiere decir que a partir del 1 de julio, pues también puede ya la autoridad cancelarme los sellos digitales, ¿no? Entonces hay que estar muy al pendiente, porque no presentar la declaración anual dentro del mes siguiente al su vencimiento puede hacernos acreedor a la cancelación de sellos. También cuando no se presenten 2 o más declaraciones provisionales o definitivas, consecutivos o no, en el ejercicio, ¿no? También los pagos provisionales pues también se vuelven importantes y pueden ser un motivo de cancelar los sellos, ¿no? Aquellas empresas que supuestamente tienen operaciones simuladas dentro de sus deducciones y que no demuestren la materialidad o no corrijan su situación fiscal, pues también pueden ser sujetas a cancelación de sellos. También cuando el ingreso declarado en los pagos provisionales
o las retenciones o las declaraciones definitivas o anuales no concuerde con los señalados en los FDI. Yo siempre he comentado de que las cosas cambiaron en México, de que hoy por hoy la autoridad sabe cuánto ingreso tenemos y obviamente esos ingresos que están en los FDIs o esas retenciones que están en los FDIs, pues tienen que ser coincidentes con nuestra declaración de impuestos, ¿no? Entonces eso tenemos que tener mucho cuidado. Si los datos del contacto proporcionados por el contribuyente en el buzón tributario están mal, también es un motivo de cancelación de sellos. Cuando no se desvirtúe la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales, también es un motivo de cancelación de sellos, ¿no? Entonces, hay que recordar nada más lo importante que es que las empresas tengan los certificados de sellos digitales activos, porque ya insisto, si no los tengo, ese puede ser un motivo para no poder facturar, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Otra de las cosas importantes que podemos decir que ha sido noticia a nivel inclusive mundial, ¿sí? Es cómo muchos de los países del mundo han adoptado medidas de alivio a los contribuyentes, pero aquí en México no. Aquí en México no se han dictado las que se han dictado son insuficientes, la verdad, pero pues no tenemos absolutamente ninguna medida fiscal que alivie esta pandemia, ¿no? Entonces, por ahí estuvimos más bien esperando, porque teníamos una promesa del presidente de la República que el domingo 5 de abril dará a conocer medidas para aliviar esto, ¿no? La verdad es que el domingo 5 de abril el informe que dio el presidente de la República fue un desafortunado informe donde realmente lo único que dijo es que iba a haber un plan de apoyo financiero para las empresas y que se iban a continuar los proyectos de infraestructura. Pero este plan, insisto, no incluyó medidas fiscales específicas como las que estábamos esperando, ¿no? Así que fue un domingo amargo, un domingo decepcionante realmente. ¿Y esto qué ha provocado? Dentro de lo que se ha provocado es que por ahí estuvimos viendo en Tamaulipas cómo las cámaras empresariales se declararon en huelga de pago, ¿no? De pago de impuestos, ¿no? Esta emergencia sanitaria que ha causado graves pérdidas para las empresas, pues algunos organismos, les insisto, han tomado medidas importantes y han presionado a los gobiernos para que emitan las medidas de apremio, ¿no? Pero realmente, como no ha sucedido nada, ¿sí? Mediante la falta de un estímulo fiscal por parte del gobierno, los empresarios se están sumando a una iniciativa de suspensión de pagos de impuestos a través de organismos empresariales, ¿no? Debo decirles que a través de Coparmex, que participó ahí en Coparmex de manera importante, no es lo que Coparmex está pidiendo, ¿no? O sea, realmente sí queremos beneficios, pero beneficios que vayan enfocados a las micros y pequeñas empresas, pero no es tanto de condonación, sino es de tiempo, de prórrogas, más que de condonación, ¿no? Me parece que la condonación no es el camino, pero sí el hecho de decir no, quédate en casa, significa no trabajar, significa no tener ingresos y significa obviamente pasar por una etapa crítica, ¿no? Entonces necesitamos tener mucho cuidado con eso y realmente lo que se está solicitando son prórrogas o de alguna manera obtener medidas que ayuden a que las empresas no quiebren, pues a que las empresas no cierren, a que las empresas permanezcan y se puedan seguir cuidando los empleos, ¿no? Otra de las cosas que ya comenté hace rato es que los tribunales y juzgados van a abrir hasta el 6 de mayo. Y esto del 6 de mayo es lo que teníamos como noticia cuando la contingencia estaba marcada al 30 de abril. Seguramente ahora que alargaron la contingencia hasta el día 30 de mayo, seguramente esto se va a mover también, ¿sí? Seguramente va a ser hasta el mes de junio cuando vamos a tener a los tribunales operando, espero, de manera normal. Otra de las cosas también es que la Prodecon anunció también que iban a seguir apoyando a los contribuyentes, pero de una manera virtual, ¿no? A través de atención en línea. Y para eso nos pone que también seguramente habrá una prórroga porque
porque ellos decían que del 17 de marzo al 19 de abril iban a estar operando bajo estas medidas, pero seguramente, insisto, lo van a alargar, ¿no? Para eso ponen a disposición un correo electrónico que es atención@prodecon.gov.mx o los teléfonos que aparecen aquí y un chat interactivo con esa liga de conexión, ¿no? Entonces, pues Prodecon, la verdad que en lo personal yo creo que la Prodecon ha hecho un papel muy importante y ayuda a los contribuyentes. Y me parece que es algo a lo que los contribuyentes deberíamos de estar ahí aprovechando, ¿no? Veo yo que se aprovecha relativamente poco en relación al beneficio que nos puede originar, ¿no? Bueno, otra de las noticias que andan corriendo en las redes y en las publicaciones es precisamente una modificación a la regla miscelánea 27113, que es muy importante porque regula la figura de los gastos por cuenta de terceros, ¿no? Fíjense bien, esta regla de gastos por cuenta de terceros me queda clarísima que va dirigida, por ejemplo, a notarios públicos que reciben dinero de los contribuyentes por las adquisiciones o enajenaciones de inmuebles. Puede estar dirigida también a los agentes aduanales que reciben ingresos por gastos de terceros también, que es el importador, pero ellos reciben y ellos pagan, ¿no? Pero pagan por cuenta del contribuyente. Pero también hay una serie de contribuyentes que realizan pagos por cuenta de terceros que ya estaría muy complicado el cumplir con esta regla, ¿no? Fíjense bien lo que me dice cómo debemos de actuar cuando haya gastos por cuenta de terceros, ¿no? El tercero debe solicitar el CFDI con la clave del RFC del contribuyente por el cual está haciendo la erogación. Eso me queda clarísimo. Si yo soy el tercero y estoy gastando por cuenta del despacho, por ejemplo, pues yo tengo que pedir la factura a nombre del despacho, ¿verdad? Si el contribuyente es residente en el extranjero, en el CFDI se consignará la clave del RFC a que se refiere la regla 27126, que es la clave genérica para extranjeros, ¿no? Ahora bien, el tercero deberá de identificar en una cuenta independiente y solamente dedicada a este fin los importes de dinero que le sean proporcionados para realizar erogaciones por cuenta del contribuyente. O sea, insisto, si soy un notario, si soy un agente aduanal, pues sí, yo tengo una cuenta específica donde ahí me depositas lo que son los gastos que voy a realizar por tu cuenta. Pero si es, por ejemplo, el despacho y soy yo el que está gastando a nombre del despacho, pues es medio complicado que tenga una cuenta específica a mi nombre, donde ahí me deposita el despacho el dinero que estoy realizando por cuenta de él. Pues entonces es medio complicado. Ahora, la tercera circunstancia es las cantidades de dinero que se proporcionen al tercero deberán ser usadas para realizar los pagos por cuenta de dicho tercero o reintegradas a a más tardar el último día del ejercicio en el que el dinero le fue proporcionado. Y las cantidades proporcionadas en el mes de diciembre podrán ser reintegradas a más tardar el 31 de marzo del siguiente ejercicio. O sea, realmente es demasiado control lo que nos están pidiendo para los gastos a través de terceros. Por eso la recomendación, ¿cuál es? La recomendación es, si vamos a realizar gastos por cuenta de terceros, tomemos mucho en cuenta los requisitos que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, desde una cuenta individual, desde llevar el control identificado operación por operación y desde los reembolsos también, porque los reembolsos, es decir, hay reembolsos que puede ser que el despacho me dio dinero a mí y entonces yo tengo a más tardar el último día del ejercicio para reintegrarle al despacho lo que no haya gastado, pues. Y si son pagos que me hizo en diciembre, entonces tengo hasta el 31 de marzo para reintegrárselo al despacho. Realmente, si fuéramos lo que decía ahorita, me queda clarísimo que esto va dirigido más para notarios, para agencias aduanales y todo eso, pero se le olvida a la autoridad que hay muchos otros contribuyentes que también realizan pagos por cuenta de terceros y que son no tan comunes, pues, o sea, no tan recurrentes como los que les estoy platicando. Otra realidad que estamos viviendo y que es normal, voy a decirlo así,
es que haya despidos de trabajadores por esta contingencia. Y realmente es lamentable cómo se acumulan 347,000 despidos en México. Y esos datos son al 6 de abril. Al 6 de abril. Del 6 de abril a hoy, 20 de abril, seguramente estas cantidades aumentaron, ¿eh? Fíjense cómo a partir del 13 de marzo se empezaron a registrar los despidos y hasta el 31 del mes de marzo se habían acumulado 198,000. Pero en 6 días, del 1 al 6 de abril, se perdieron otros 148,845 empleos más. Y esto es normal, pues esta es la parte que la autoridad no quiere entender, que nuestro gobierno no quiere entender. Obviamente, los empresarios en México, no todos somos Carlos Slim ni Salinas Pliego, pues, o sea, hay pequeños empresarios o microempresarios que la única fuente de ingresos que tienen es lo que venden todos los días. Y si no venden, pues ¿de dónde van a sacar dinero para poder seguir cumpliendo con todas sus obligaciones? Desde obligaciones de pagar sueldo, desde obligaciones de pagar renta, luz, agua y todo lo demás, seguro social, impuestos y todo lo demás. ¿De dónde lo van a sacar? Si no son empresarios que traen un fondo de contingencia, que traen un ahorro, sino que son empresarios, pequeños empresarios que todos los días compran de lo que venden y se proveen de lo que vendieron el día de ayer para vender este día y así sucesivamente. Pues entonces, seguramente esta cifra al día de hoy debió haber crecido de manera importante. Otra de las cosas importantes, comentamos hace rato, que seguramente tantas presentaciones de declaraciones anuales de personas físicas se debe en primera instancia porque se busca tener saldo a favor, o sea, que los que tienen saldo a favor, que se los regresen lo más pronto posible, ¿no? Entonces, algo que tenemos que tomar en cuenta es qué requisitos o qué cosas debo de cumplir para tener derecho a mi saldo a favor sin ningún problema, ¿no? La primera es, necesito la clave de la cuenta bancaria, donde el SAT me va a depositar el saldo a favor. Necesito la firma electrónica, porque es un requisito básico para enviar la declaración anual. Y además, si el saldo a favor es mayor a 150,000 pesos, es obligación presentar la declaración anual con firma electrónica. Puedo presentar declaraciones también sin firma electrónica, sino con la contraseña, con la famosa clave CIEC. Si el saldo a favor es menor a 1,000 pesos, entonces se utiliza contraseña. Si es de entre 10,000 y 150,000 pesos, también se puede utilizar la contraseña, pero se debe utilizar una cuenta precargada en la plataforma de la declaración anual a nombre del titular. Si no se tiene la cuenta precargada, entonces se utiliza firma electrónica también, ¿no? Esos son los documentos que son necesarios para presentar la declaración anual y poder tener derecho sin ningún problema entre comillas, ¿no? Para que el SAT nos regrese el saldo a favor, ¿no? Y luego entre comillas porque también tengo que cuidar muchas otras cosas, ¿no? Que las retenciones que vienen precargadas sean correctas, que los ingresos sean correctos, todo lo que implica presentar correctamente mi declaración. Estos requisitos son, una vez que ya tengo mi declaración correctamente, ¿cómo la voy a presentar, no? Ok, fíjense, otra de las cosas importantes que esto de verdad hay que tenerlo mucho en cuenta para los empresarios, porque con esto de las empresas que facturan operaciones simuladas, los famosos EFOS, una de las cosas importantes es que estas empresas EFOS utilizan un medio de retornar el dinero a los dueños de las empresas a través de asimilados a salarios, donde supuestamente le dan un recibo de asimilados a salarios, donde se establece el monto que le pagó, las retenciones que originó ese pago y el neto que le deposita la empresa, su contratante al supuesto prestador de servicio, ¿no? Entonces, eso ya lo sabe el SAT. El SAT sabe muy bien que esa forma de actuar es la forma en que retornan los recursos a los dueños de las empresas que compraron una factura o que hicieron una operación simulada, ¿no? Entonces, bajo ese orden de ideas, entonces el SAT dijo, debo reconocer que de una manera inteligente, ¿qué hizo el SAT? El SAT está llamando o está requiriendo
a los contribuyentes que recibieron el supuesto pago de asimilados a salarios. Y les está pidiendo una serie de requisitos, como por ejemplo, el currículum vitae o cualquier documento en el cual se pueda observar la descripción de su desarrollo y experiencia profesional. O sea, a ver, si tú estás cobrando un asimilado a salario por, no sé, por 500,000 pesos, entonces dime qué capacitación profesional tienes para dar ese servicio, ¿no? Luego le pide que informe en cuál o cuáles de las fracciones previstas en el artículo 94, que son los asimilados, primer párrafo, que son los asimilados a salarios, se encuadró para poder ser un contribuyente de ingresos por asimilados a salarios, ¿no? Luego le pide, piense bien, le pide que explique detalladamente por cada comprobante recibido en qué consistió el servicio prestado, cómo lo desarrolló, y qué equipos, implementos o instrumentos utilizó y proporcione los documentos que acrediten su dicho. O sea, realmente están cuidando que las operaciones sean reales. Me tocó a mí ver en uno de estas cartas de invitación asimilados que le preguntaban de qué color es la oficina de la empresa que te contrató. ¿Quién fue la persona que te contrató? ¿Cómo se llama la empresa que te contrató? Porque fíjense bien, en honor a la verdad es que el empresario recibe su retorno de dinero, pero nunca ve ni siquiera el comprobante fiscal de la retención, pues del supuesto pago que se hizo. Entonces, no ve quién es la empresa que supuestamente lo contrató, no sabe quién es el representante legal de la empresa que lo contrató, y cuando lo agarran y le empiezan a hacer todo este tipo de preguntas, pues se evidencia de manera muy importante el empresario y entonces queda bien claro para la autoridad que ese supuesto servicio que se asimiló a salarios fue falso y por lo tanto le desconocen el CFDI de asimilados a salarios, pero sí le reconocen el depósito que tiene en su cuenta bancaria. Y entonces le desconocen básicamente la retención, pero sí le acumulan el depósito que tienen en la cuenta bancaria. Por eso es que es una forma de verificar del SAT que le está dando unos resultados extraordinarios, porque regularmente el empresario o el contribuyente llega y no sabe nada de todo esto que les pregunta, ¿no? Fíjese cómo le pide que describa detalladamente cómo realizaba los informes de los avances, los entregables que al finalizar el trabajo tenía que entregar, que señale la forma en que los entregaba y cada cuánto los entregaba, que indique los nombres y cargos o puestos de las personas a quien se los entregaba y que proporcione la documentación con la que acredite su dicho, ¿no? Que también mencione de qué manera impactó en la operación de sus empleadores el servicio proporcionado por los cuales recibió ingresos por asimilados a salario y qué beneficios representó para cada una de ellas, proporcionando los documentos que acrediten su dicho. Entonces, fíjense cómo bajo esta orden de ideas, pues hay un resultado muy bueno para el SAT en esta fiscalización, ¿no? Otra de las noticias que encontramos por ahí en el camino es, y algo que lo pusimos, me parece que es importante, es la pregunta de, ¿deben firmarse todas las hojas de un contrato? O sea, es muy común que nos obliguen a firmar todas las hojas de un contrato, ¿ah? Entonces, pero voy a decir qué tan legal o qué tan necesario es eso. La mayoría de las ocasiones, al celebrar un contrato, las partes suelen firmar todas las hojas del mismo, pero ¿es obligatorio? Fíjense cómo el artículo 1834 del Código Civil Federal establece que cuando se exija la forma escrita para algún contrato, los documentos relativos deben de ser firmados por todos los que intervienen. Y si alguno de ellos no puede o no sabe firmar, entonces lo puede hacer a través de otra persona. Pero esa persona le tiene que decir a su ruego que él firme por él, por esa persona que no sabe firmar, ¿sí? Pero tiene que imprimir la huella digital del que no firmó. Entonces, como se advierte, la legislación no exige que todas las hojas del contrato sean firmadas por las partes, por lo que la omisión de este requisito no genera su nulidad. Sin embargo, esto se ha convertido en una costumbre para asegurar
de cierta forma que todas las hojas en que consta el documento son las que originalmente fueron convenidas, ¿no? Entonces, no es un requisito legal, pero sí es un requisito de seguridad, voy a decirlo así, porque si nada más firmo la última hoja, pues me pueden cambiar hojas intermedias de un contrato, ¿verdad? Entonces, insistir, no es requisito legal, pero sí es un requisito de seguridad, ¿no? Obviamente de seguridad para las partes, ¿no? Hay otro asunto también aquí que es el acreditamiento de la retención del 6%, de esta nueva retención que nació ahora en el 2020. Este es un problema de todas las retenciones en general, no solamente la del 6%, pero nos referimos a la del 6% porque voy a decir que es una retención nueva, ¿no? Como todos sabemos, son varios los requisitos que tenemos que cumplir para poder acreditar el IVA, ¿sí? Y estos están regulados en el artículo 5 de la ley del IVA. Entre ellos, destacas que las erogaciones deben ser estrictamente indispensables, que el IVA esté expresamente trasladado al contribuyente en los FDI, que se haya efectivamente pagado en el mes de que se trate, etcétera, etcétera, ¿no? Pero un requisito en particular, que es el que me refiero, el que genera problemas y que de hecho en la vida práctica hemos visto muchas empresas que lo hacen mal, ¿no? Pero fíjense bien, aquí lo que me dice es la fracción 4 del artículo 5, indica que para acreditar el IVA trasladado y retenido conforme a los artículos 1A y 18J de la ley del IVA, se debe enterar la retención. O sea, no es acreditable el IVA que me retuvieron hasta que se entera la retención, ¿no? O el IVA que retuve, perdón. Hasta que lo entero. Y el acreditamiento procederá en la declaración de pago mensual siguiente a la declaración en que se haya efectuado el entero de la retención. Dicho de otra manera, ¿cómo es lo correcto? Lo correcto es, yo pagué honorarios voy a decir, los honorarios son en enero, los pagué en enero, obviamente en enero retuve, en febrero entero la retención y entonces el IVA es acreditable en el mes siguiente al entero. Entonces esas son las confusiones que generan, ¿no? Entonces, porque técnicamente ¿cuándo enteré? Pues enteré en febrero, ¿sí? Entonces es acreditable en la declaración siguiente. En la declaración siguiente al que se enteró, pues entonces sería en marzo. Pero realmente es febrero, que es cuando entero la retención, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo ahí en la línea como un punto que debemos de tener cuidado, ¿no? Porque sí hemos encontrado muchos errores ahí. También el pasado 29 de febrero, que ahora es año bisiesto, pues venció el plazo para enterar las diferencias del ajuste anual por sueldos y salarios. ¿Sí? Y digo 29 de febrero porque es el último día de febrero, aunque el último día de febrero, ahora que fue, creo fue INAVI, fue el 2 de marzo del 2020 el vencimiento, ¿no? Acuérdense que todos los contribuyentes que tengan empleados, ¿sí? Que tengan trabajadores, deben de hacer un ajuste anual por sueldos y salarios, ¿sí? Para determinar el impuesto a cargo de cada uno de los trabajadores. También recuerden que hay algunos casos en que la empresa o el patrón no está obligado a hacer esos ajustes. ¿Cuáles son ellos? Cuando el trabajador hubiera iniciado la relación laboral después del 1 de enero o haya terminado la relación laboral antes del 1 de diciembre. Ahí el patrón no está obligado a realizar este ajuste. Tampoco está obligado a realizar este ajuste cuando sean trabajadores que hayan obtenido ingresos por arriba de los 400,000 pesos en el año, o bien cuando el trabajador le informe a su patrón antes del 31 de diciembre del año que se trate la presentación de la declaración anual por cuenta del trabajador. O sea, yo trabajador le notifico a mi patrón que yo voy a presentar mi propia declaración anual. Entonces, en ese caso, el patrón no está obligado a realizar este ajuste, ¿no? Entonces, esto ya terminó también, pero debemos de ser cuidadosos porque, aunque venció el 2 de marzo, si no lo hemos hecho, lo podemos hacer, pero vamos a tener que pagar actualizaciones y recargos por los ajustes estos que tuviéramos a cargo, ¿no?
Otra de las circunstancias importantes es que hay muchos, pero muchos trabajadores que están contratados por honorarios, ¿sí? Que están contratados por honorarios, pero obviamente si están contratados por honorarios, pues quiere decir que no hay una relación de subordinación. Son libres para trabajar en horarios y conforme ellos crean conveniente, pero no hay una subordinación de por medio, ¿no? Sin embargo, hay muchos casos que al revisar por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se alerta que hay casos registrados en donde empresas contratan a trabajadores bajo este esquema, pero en realidad son simulaciones. Por lo tanto, si es una simulación, la Secretaría de Trabajo prevé que dichos trabajadores tienen derecho a reclamar prestaciones. Y fíjense bien, si el trabajador puede comprobar que existe una relación de trabajo de subordinación con su patrón, puede exigir sus prestaciones. ¿Y cómo comprueba el trabajador por honorarios que en realidad tiene una relación laboral? Hay 3 puntos importantes que con eso seguramente el trabajador puede reclamar sus prestaciones laborales sin ningún problema. Fíjense bien, si cuenta con un horario fijo. O sea, si es un trabajador, aunque esté contratado por honorarios o por asimilados a salarios, pero tiene un horario fijo, ¿sí? Esa es una razón importante. Si recibe órdenes o instrucciones de un superior inmediato, esa es una segunda razón. Y si realiza su trabajo en un lugar fijo. O sea, si es honorarios es porque puede él prestar el servicio del lugar que le dé la gana, pero si tiene que prestar el servicio en un lugar fijo, si tiene un horario establecido y si recibe órdenes de alguien, entonces no es un asimilado ni es un trabajador por honorarios, es un trabajador con subordinación y por lo tanto tiene derecho a todas las prestaciones laborales, ¿no? El tema de moda hoy, el home office. El home office que aumenta hasta un 28% la productividad en las empresas. Sin embargo, esto es algo que a todos los empresarios, voy a decirlo así, nos da tanto cuanto miedo, ¿no? Porque eso está basado en un tema de confianza, ¿sí? En un tema de confianza, de resultados, de trabajo programado, de informes y todo este tipo de cosas, ¿no? Implementar políticas de home office para trabajar desde casa puede y debería de elevar la productividad de las empresas hasta en un 28%. Y obviamente uno de los puntos importantes de por qué puede reducir esos tiempos, esa productividad, o por qué puede aumentar, perdón, esa productividad, es porque ya no perdemos los tiempos en traslados, ¿no? En tiempos de traslados de tu casa al lugar de trabajo, ¿sí? Hay que quitarnos el miedo de tener al empleado laborando de lugares remotos, estableciendo las reglas y expectativas desde el principio, así como manteniendo una comunicación constante a través de diferentes plataformas que hoy en día la tecnología nos ofrece. Realmente, fíjense bien, dentro de todo lo que vemos de esta pandemia, que el coronavirus y que todo lo demás, yo creo que algo que nos va a dejar es que las cosas van a cambiar de aquí en adelante, ¿eh? O sea, las cosas realmente, los viajes creo que van a cambiar, porque hoy por hoy nos hemos dado cuenta que podemos hacer muchas cosas sin necesidad de viajar. Lo podemos hacer desde aquí, desde la comodidad de tu oficina, desde la comodidad de tu casa, ¿sí? Podemos establecer videoconferencias, podemos intercambiar documentos, podemos analizar documentos, podemos hacer muchas cosas desde casa y creo que, o desde la oficina, y creo que esa es una de las cosas que van a cambiar. Creo también que van a crecer las empresas que ofrezcan ese tipo de plataformas, ¿no? Porque la verdad es que lo que estamos haciendo simplemente hoy, ahorita estamos conectados a una serie de participantes, un buen número de participantes están conectados, y cada quien desde sus lugares. Y aquí estamos todos en línea. Pues yo creo que eso va a cambiar y creo que también algo que debe de cambiar de manera importante es el hecho de, por ejemplo, las empresas que tienen checkout y que tienen todo ese tipo de cosas. Habrá sin duda algunos que tendrán que tener ese tipo de herramientas, pues porque a lo mejor pagan puntualidad o pagan asistencia, o no sé, ¿no? Pero, o a lo mejor el trabajo que se hace tiene que ser bajo ciertos horarios y cosas de esas, pero yo creo que viene el tema de trabajo por resultados, ¿no? Que ese va a ser
un cambio muy importante que nos va a dejar esta pandemia. Otro tema importante que nada más es recordatorio y es netamente recordatorio por el tiempo en el que estamos hoy en la presentación de declaraciones anuales de personas físicas. Acuérdense que hay un término que se llama discrepancia fiscal que puede ser muy importante en la fiscalización y puede ser muy dañino para los contribuyentes. Y yo, como siempre he dicho, la mayoría de las discrepancias fiscales que existen mucho por desorden más que porque sea realmente una discrepancia fiscal, sino es más por desorden. Hay muchos contribuyentes que se hacen traspasos entre cuentas personales, voy a decirlo así, o cuentas que no son sujetas de impuestos, porque efectivamente tienen un ingreso, declaran el ingreso, pagan el impuesto correspondiente, pero luego le manejan un depósito a la esposa o al hijo o al esposo o al papá o a la mamá, pero no tiene ese control, pues entonces eso hace que sea más por cuestiones de desorden que por la propia discrepancia. Y lo otro es por ignorancia también muchas veces, ¿no? Acuérdense que la ley prevé que si tienes préstamos, premios, donaciones o ventas exentas de, por ejemplo, una casa habitación, todo ese tipo de cosas, lo debemos de reportar en la declaración anual. Para esto la ley dice que se deben de reportar todos estos conceptos siempre que superen los 600,000 pesos en conjunto o en lo individual. Por eso es muy importante que en la declaración anual, en los datos informativos, manifestemos esos préstamos, donativos, premios, etcétera, etcétera, porque si no lo hacemos, entonces la propia ley prevé que si no los informamos, entonces se consideran ingresos de la actividad que estamos declarando, ¿no? Entonces eso es muy importante informarlos. Este es otro tema que en lo personal me lo han cuestionado mucho, me han preguntado mucho si las empresas que no se consideran esenciales pueden seguir trabajando. En términos así específicos, se supone que si eres una actividad no esencial, tienes que tener cerrada. Y de hecho, hoy por hoy la autoridad está presionando para que cierren las empresas que están abiertas actualmente, pero que se consideran no esenciales. Pero fíjese cómo dentro de la publicación que se dio en el 31 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, donde se declara la emergencia sanitaria, hay un concepto que dice que todas las actividades no esenciales deben de parar actividades. Pero luego hay una interpretación por ahí que es importante, déjenme la encuentro, porque dice que también no deben de parar actividades aquella cuya suspensión puede tener efectos irreversibles para su continuación. O sea, fíjense bien, todas estas son actividades esenciales, ok, estas permanecen abiertas, pero también el último pedacito de las definiciones de actividades esenciales, el último concepto dice, o aquellas cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación. Y ese concepto se puede interpretar de varias maneras. Por un lado, podemos tomar como efecto irreversible la quiebra de un negocio o una empresa, ¿sí? Porque, a ver, si yo no opero, puedo caer en quiebra, ¿sí? Entonces, tiene un efecto irreversible para mi empresa, ¿no? Entonces, debo de permanecer abierto, ¿no? Esa es una interpretación que le podemos dar, ¿no? Por otro lado, también puede tomarse como por ejemplo, el daño a equipos o instalaciones que necesitan supervisión, mercancía que puede echarse a perder, etcétera, etcétera, ¿no? También pueden tener consecuencias o efectos irreversibles para su continuación, ¿no? Entonces, lamentablemente, y como muchas cosas que nos están sucediendo hoy por hoy, la ley no explica detalladamente qué es un efecto irreversible, tampoco explica cómo se demuestra que puedo tener un daño irreversible, ¿no? Entonces, pero este es, yo les decía a algunos que me han preguntado que se puede ser una tablita de salvación, ¿no? Para poder decir, yo mantengo abierta mi empresa, porque si no lo hago, puedo tener daños irreversibles, ¿no? Aunque también, por otro lado, debemos de tomar en cuenta que el quedarnos en casa es la manera en que podemos sacar esta pandemia adelante, ¿no? Entonces, realmente les he dicho yo que estamos entre la espada y la pared, pues porque
porque estamos entre la espada y la pared, pues porque por un lado, quédate en casa, pero por otro lado, ¿de dónde saco ingresos? Pues, entonces eso es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Y además, también se publicó en la Ley General de Salud unos escenarios, ¿no? El primero es que si yo mantengo abierta mi empresa y se considera no esencial, puedo tener multas, ¿sí? El artículo 411 de la Ley General de Salud dice que la autoridad puede suspender actividades que sean riesgosas para la salud. El 421 dice que se multará con hasta 10,000 veces el salario mínimo general diario vigente a quien viole el artículo 411. Y esto podría representar una multa de hasta 868,000 pesos. También el artículo 425 dice que se puede clausurar temporalmente o definitivamente un establecimiento dependiendo de la gravedad de su falta y del peligro que representa. Inclusive, el artículo 327 dice que se puede arrestar hasta por 36 horas a quien se oponga al ejercicio de las funciones de la autoridad sanitaria y a quien cause un peligro para la salud. Entonces, hemos visto aquí en la zona de Sinaloa que Protección Civil, Seguridad Pública ha invitado a muchas empresas a que cierren, ¿sí? Y los invitan basados en estos artículos que acabamos de ver precisamente. Fíjense bien, otra de las cosas que también hemos visto es que si yo mantengo cerrada mi empresa, pues puedo presentar ante el SAT un aviso de suspensión de actividades. ¿Por qué? Porque no estoy realizando actividades, ¿verdad? Aunque tendríamos que tener mucho cuidado si verdaderamente estoy truncando todas las actividades o si tengo todavía ciertas obligaciones, como por ejemplo, si pago renta, si pago luz, si pago agua, teléfono, si pago sueldos, si pago seguro social, si pago todo esto, pues no es una suspensión de actividades, no. Esto aplicaría para aquel pequeño negocito que básicamente son o despidió a todos sus trabajadores o el local es propio, no va a tener más actividad, ¿no? Entonces, obviamente, si estoy en ese supuesto de que no voy a tener absolutamente ninguna actividad, pues yo puedo presentar un aviso de suspensión de actividades y luego, cuando reanude actividades, pues presentar el aviso correspondiente, ¿no? ¿Qué me dice la ley respecto a la suspensión? El artículo 30 me dice que puedo suspender actividades y dice cuando el contribuyente persona física interrumpa todas sus actividades económicas que den lugar a la presentación de declaraciones periódicas, siempre que no deba cumplir con otras obligaciones fiscales periódicas de pago por sí mismo o por cuenta de terceros. Es decir, fíjense cómo el reglamento de la ley contempla la suspensión de actividades solamente para personas físicas. Sin embargo, la regla miscelánea 2512 dice cómo le deben de hacer las personas morales para suspender actividades. Y aquí hay reglas especiales, ¿sí? De entrada, las personas morales solo pueden suspender actividades una vez, ¿sí? Y tiene que cumplir requisitos. Uno de los requisitos es que el estado del domicilio fiscal y del contribuyente sea como localizado, pues, o sea, no esté como un contribuyente no localizado. Si está como no localizado, pues no puede suspender actividades, obviamente, tiene que estar como localizado. Otra de las cosas es que la opinión de cumplimiento del 32D, o sea, todas sus obligaciones fiscales estén en sentido positivo. Que la denominación o razón social y la clave del RFC de la persona moral no se encuentre en la publicación del artículo 69 del código, o sea, que no sea de los contribuyentes incumplidos, ¿sí? Que no sea un contribuyente que realiza operaciones simuladas y que su certificado de sello digital esté vigente. Si cumple estos requisitos, entonces puede suspender actividades. Pero de entrada, la suspensión dura solamente 2 años. Además, puede aumentar el plazo hasta por 1 año adicional, pero solamente una vez. Y tienes que presentar una solicitud nueva cuando termine el plazo de 2 años para tener o poder aspirar a un tercer año de suspensión, ¿no? Cuando suceda que pasan los 2 años y no presenté una ampliación de 1 año adicional, pues entonces al cumplirse los 2 años, la autoridad reanuda actividades a la persona moral. Si presenté el tercer año como plazo, entonces al vencerse el tercer año, la autoridad reanuda las actividades de este contribuyente. Por eso es muy importante tener cuidado, pues porque
se me olvidan los 2 años o los 3 años, pues entonces voy a empezar a tener requerimientos, ¿no? Por parte de la autoridad. Y obviamente durante el tiempo en que esté suspendido, los certificados de sello digital también están inhabilitados, ¿no? Fíjense cómo esta es otra noticia que impactó bastante, porque la autoridad definió que si un trabajador se contagia de COVID-19, entonces puede considerarse como riesgo de trabajo, ¿no? Entonces, todos sabemos que los riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio con motivo de su trabajo. Por eso el 475 de la ley señala textualmente qué es enfermedad de trabajo. Me dice que es todo estado patológico derivado de la acción continua de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el trabajador se ve obligado a prestar servicios. Un ejemplo, el más común de esto es, por ejemplo, los mineros. Los mineros que trabajan normalmente en las profundidades de la tierra y que están respirando polvo, están respirando humedad, están respirando cosas de esas. Es muy normal que ese tipo de mineros se enfermen, por ejemplo, los pulmones. Entonces, eso, aunque es una enfermedad, se considera riesgo de trabajo, pues porque viene relacionado directamente a la actividad que está realizando el trabajador, ¿no? También el 475 bis indica lo siguiente, dice, el patrón es responsable de la seguridad, higiene y de la prevención de los riesgos en el trabajo conforme a las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y las normas oficiales aplicables. Es obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen los reglamentos y las normas oficiales mexicanas expedidas por las autoridades competentes, así como las que indiquen los patrones para la prevención de riesgos de trabajo, ¿no? Aquí lo que debemos de ver es, se deduce entonces, en base a los artículos que vimos ahorita, que los patrones velan por los riesgos en el trabajo y que en consecuencia deben aplicar las medidas adecuadas para su prevención. Si no acatan los lineamientos de prevención contra el contagio, o en este caso del COVID-19, como el suspender la actividad, o no enviar a los trabajadores a sus casas, o evitar su desplazamiento, y un trabajador se contagia y se enferma, en ese caso podrá considerarse como riesgo de trabajo, ¿no? Pero si yo soy un patrón, que soy, por ejemplo, una actividad esencial, pero sí mandé a mis trabajadores arriba de 60 años a su casa, a las embarazadas a su casa, a los que tienen riesgos como hipertensión, diabetes, todo eso, y los mandé a su casa. Tengo gel, cubrebocas y todo lo demás en mi área de trabajo. Y aún así, alguno de los trabajadores se contagió con el COVID-19. Entonces ahí no debería de considerarse riesgo de trabajo, pues porque se hicieron todos los protocolos de seguridad que la ley dispone y a pesar de eso, pues hubo un contagio, ¿no? Entonces esa es la disyuntiva. Aquí lo que tendremos que ver es cómo va a actuar la autoridad para definir si sí o si no, pues. Otra de las cosas que puede llegar a ser común en estos tiempos precisamente es que se me pierdan inventarios. Que se me pierdan inventarios. ¿Y por qué se me pierden inventarios? Pues porque si yo soy un negocio que maneja como productos de venta artículos perecederos y no tengo abierto, pues es normal que esos artículos se puedan perder, ¿verdad? Entonces, o que caduque su vida útil, ¿no? Entonces, hay que recordar qué dicen las disposiciones fiscales en estos casos, ¿no? Para fines financieros, existe una pérdida de inventario cuando, para cumplir con el postulado del devengue contable, se deba modificar su valor sobre la base de su costo, su valor neto de realización, el que sea menor, ¿no? Siendo que el inventario se evalúa generalmente al costo de extinción si existe un deterioro cuando el valor del mercado es menor que el costo del inventario. Entonces, ahora bien, para efectos fiscales, el 27 de la ley de renta me especifica que el importe de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados en existencia, que por deterioro u otras causas no imputables al contribuyente hubieran perdido su valor, se deduzca de los inventarios durante el ejercicio en que esto ocurra, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento de esta ley, ¿no? Entonces, dentro del reglamento también me señala
que los contribuyentes, que lo que se deteriora o lo que se va a caducar, todo ese tipo de cosas, es alimentación, vestido, vivienda o salud, ¿sí? Antes de proceder a su destrucción, se deberán de ofrecer en donación a las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles conforme a la ley, al menos que otros ordenamientos señalen lo contrario, ¿no? O sea, que al final de cuentas, yo puedo, si yo voy a decir ejemplos, por ejemplo, una productora de leche, que al final de cuentas la caducidad del producto tiene un tiempo, pues lo que dice aquí la ley es que antes de destruirlo, pueden ofrecerlo en donación a instituciones que sean donatarias autorizadas y que estén enfocadas a lo que es alimentación en este caso, ¿no? Entonces, es importante este tema porque en ese caso, ¿qué es lo que me dice el reglamento de la ley del ISR? En su artículo 108 dice el procedimiento que debe realizar para hacer la donación, ¿sí? Y esa donación debe realizarse a una donataria autorizada constituida según la fracción 4 del 79 de la ley, o sea, específicamente aquellas que estén dedicadas a la atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, ¿sí? Salud también. Entonces, es importante esto. Y también me dice que cuando hagamos ese tipo de donaciones debo de presentar un aviso, un trámite, el 40 ISR, consulta de seguimiento para el contribuyente respecto a los avisos de donación y destrucción de mercancías que hubieran perdido su valor por deterioro u otras causas, ¿no? Y obviamente, como aquí no es una donación en términos de la ley normal, voy a decir, sino es una donación de inventarios, aquí no hay un tope del 7% de los ingresos del ejercicio anterior que aplica a los donativos, ¿no? Y además debo decirles que puedo tener una deducción adicional al valor del costo hasta de un 5% adicional, ¿no? Entonces es una buena medida el donar en especie precisamente, ¿no? Otra de las cosas importantes que es de lo que es muy complicado que no entienda la autoridad esto, ¿no? O sea, que nosotros entendamos por qué la autoridad no lo entiende, no sé. Pero fíjense bien, el 31 de marzo del 2020 se dan a conocer que van a hacer inspecciones a los centros de trabajo para verificar que no se le hayan bajado los salarios a los trabajadores, ¿sí? Las empresas que podrán ser visitadas son aquellas de competencia federal, ¿sí? Para verificar que se siga cumpliendo con todo el pago completo a los trabajadores, ¿no? Y aquí yo sé que quien pueda o quienes podamos mantener los salarios lo más que se pueda completo a los trabajadores, pues adelante, ¿no? Qué bueno. Pero insisto, hay muchas pequeñas empresas que pagan salarios de lo que venden hoy. Y si no venden hoy, pues no tienen para pagar el salario. Pues entonces, y que les exijan el pago completo, pues está medio complicado. También entiendo la posición del trabajador. El trabajador, pues si no recibe ingresos, pues entonces, ¿cómo le hace para vivir? Pues por eso tiene que haber un apoyo, que eso es lo que estamos viendo. Lo que queremos es preservar las fuentes de trabajo. Para preservar las fuentes de trabajo, pues necesitamos tener apoyos que logren mitigar esta realidad a la que estoy comentando. Pues, o sea, yo insisto, los grandes empresarios que tienen sus fondos de ahorro y todo lo demás, pues que sigan pagando sus salarios completos, ¿sí? Pero los que viven de lo que venden y no están vendiendo, pues esos hay que apoyarlos de alguna manera, ¿no? También hay una aplicación de links donde puedo pedir un permiso especial para el COVID. Aquí hay que acceder a la página testcoronavirus.ins.gov.mx, donde aquí te hacen una serie de preguntas, donde te pueden dar un escenario en base a las preguntas. Es como un test, donde te puede decir qué tan posible es que tú puedas estar contagiado con el COVID, ¿no? Entonces, es algo que ahí puede estar, ¿no? O sea, otra de las cosas es precisamente hubo otra modificación hay otro ajuste a la primera modificación de la resolución miscelánea fiscal para 2020,
donde básicamente bajo esta modificación le dan cabida a lo que vimos ahorita hace rato del SAT ID, donde podemos sacar la contraseña de manera electrónica, ¿no? Y para eso se modifica la regla 221, la 246 y la 2831 para darle cabida precisamente a que podamos tener firma electrónica a través de estos medios de plataformas, sea por computadora, sea por aplicaciones móviles, ¿no? Y lo otro que viene en esta modificación a la primera resolución miscelánea, es que nos dan una posibilidad de que si tenemos créditos fiscales, podamos pagar parcialmente, voy a decir, conceptos diferentes de los créditos fiscales. Pues, o sea, normalmente un crédito fiscal que está compuesto por la contribución, por accesorios, por multas, por gastos de ejecución, no sé. Aquí lo que nos dan es la posibilidad de que podamos pagar solamente las multas primero, o los gastos de ejecución, o la actualización de recargos y la contribución, ¿no? Entonces, para eso lo que me dicen es que tengo que hacer un caso de aclaración solicitándolo y que la autoridad debe emitir una respuesta para ver la posibilidad de que sí te pueda autorizar esa forma de pago, ¿no? Y para eso te va a dar una línea de captura, entendería que por conceptos diferentes, ¿no? Esta es una noticia que causó también un impacto importante en el empresariado, en los trabajadores y en general en toda la República. Teníamos como plazo el 30 de abril para reanudar actividades a partir del 1 de mayo, pero pues en días pasados se amplió este plazo, se amplió hasta el 30 de mayo, ¿sí? Y entonces, en el entendido de que será hasta el 1 de junio cuando las cosas volverán poco a poco a la normalidad, ¿no? O sea, aquí lo que hicieron bajo este comunicado fue dividir el país en municipios, y entonces empezaron a hacer una serie de comparaciones. Por ejemplo, si un municipio tiene casos de coronavirus, esos hasta el 30 de mayo se van. Pero si otro municipio no tiene ningún caso, entonces esos van a poder reanudar actividades el 17 de mayo. El 17 de mayo, si no tiene ningún caso. Entonces, se hace una división del país, se ve qué municipios tienen y qué municipios no tienen casos. Fíjense cómo en 979 municipios del país la incidencia es menor, y entonces esa se levantaría el 17 de mayo ante la baja transmisión en esas localidades. Pero los que sí tienen casos, entonces se van hasta el 30 de mayo, ¿no? Entonces, pues 30 de mayo, eso implica, para cuando lo anunciaron, nos implicaba 45 días más. Ahorita nos quedan, ¿qué es? 20, 10 más 40 días, ¿no? 40 días todavía de confinamiento, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Otra de las cosas es, no es que se amplíe el plazo para presentar el aviso de dictamen del IMSS. Acuérdense que aquellos patrones que tengan más de 300 trabajadores en el ejercicio inmediato anterior, o sea, en el 2019, deben de estar obligados a presentar el dictamen para efectos de seguro social, ¿sí? Y la ley contempla que se debe de presentar un aviso dentro de los 4 meses siguientes a que se termine el ejercicio que se va a dictaminar. Dentro de los 4 meses siguientes, pues estamos hablando del 30 de abril del 2020. Sin embargo, acuérdense que hubo se publicó el 30 de marzo un acuerdo, el AS2.HCT.30320, PEDDIR, de la sesión del 30 de marzo, que señala como días inhábiles los comprendidos del 31 de marzo del 2020 hasta que se termine el fin de la contingencia, ¿no? Entonces, como este aviso al que me refiero, el aviso del dictamen, tiene una vigencia el 30 de abril, pero están suspendidos los plazos, pues entonces eso se va a alargar también, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debemos de cuidar aquí? La realidad es que si ahorita yo estoy en la posibilidad de presentar el aviso, preséntalo. Se está recibiendo de manera ordinaria, voy a decirlo así, el aviso de dictamen.
Pero si nos pasa el 30 de abril y todavía no se termina la contingencia, como es el caso, entonces podemos presentar el aviso a posteriori, ¿no? Acuérdense que el aviso se presenta más tarde el 30 de abril, con la salvedad que estoy comentando, y el dictamen se presenta más tarde el 30 de septiembre. También el Infonavit también ha sido uno de los que ha estado dando prórrogas sobre el desempleo para efectos de Infonavit. Y es obvio, ¿verdad? Porque si los trabajadores están perdiendo su empleo, pues no van a tener manera de pagar su crédito Infonavit, ¿no? Entonces, aquí lo que me dice es que a partir del 15 de abril y hasta el 30 de junio del 2020, los acreditados de Infonavit que perdieron su empleo o disminuyó su ingreso a causa de la contingencia por COVID-19 podrán solicitar el apoyo para proteger su patrimonio y solvencia económica, ¿sí? Los trabajadores afectados por la contingencia deberán acceder a mi cuenta Infonavit, o sea, con su usuario y contraseña, y responder un cuestionario que servirá para determinar qué medidas de protección le aplican a ese trabajador, ¿sí? Es importante también que probablemente algunos de los que hagan este procedimiento pueden obtener un resultado negativo, o sea, una negación a lo que es este apoyo. Pero, ¿por qué lo aclara el Infonavit desde ahorita? Porque dice, podían recibir una negativa de acceso a los beneficios debido a tiempos de actualización de la base de datos en el sistema de seguridad social. Todos sabemos que quien recibe todos los movimientos afiliatorios, todos los movimientos de los trabajadores, es el Seguro Social. Y el Infonavit realiza una copia, voy a decirlo así, de esa información, de esa base de datos. Entonces, el tiempo que dure, si yo perdí mi empleo el 30 de abril, voy a decirlo, y el 1 de mayo, el 2 de mayo, el 3 de mayo, hago este procedimiento para tener estos beneficios, es muy probable que todavía no esté actualizada mi baja en la cuenta de Infonavit. Entonces me lo van a negar. Entonces lo que aclara el Infonavit es que si me lo niegan, lo vuelva a presentar días después. Lo vuelva a presentar días después esperando que su base de datos esté actualizada y entonces ya voy a poder tener acceso a esos beneficios. Pero fíjense bien, siempre y cuando se respete la fecha del 30 de junio del 2020 como fecha límite, ¿no? Entonces, si yo perdí el empleo el 28 de junio, pues ya seguramente no voy a entrar dentro de este beneficio, ¿no? Cosas importantes también es qué hacer en estos tiempos de pandemia, ¿no? En cuanto a las finanzas, en cuanto a los clientes. Sí, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Eso es algo que es innegable, ¿sí? Hay que pensar en un retail seguro, no en la venta rápida, ¿no? En tiempos de incertidumbre y crisis, las personas buscan compañías en las que se puedan confiar. Algunas marcas, por ejemplo, han agregado información detallada sobre sus productos y sobre la persona individual que realiza la entrega de la última milla. ¿Qué es la última milla? La última milla es como el servicio final, pues, ¿sí? Hay que enfocarnos en esa última milla. Con la demanda de entregas a domicilio alcanzando niveles récord, varias marcas se han asociado con empresas que pueden ofrecer capacidades de gran escala en áreas como la entrega a domicilio. Por ejemplo, el Uber Eats. Pues, ahí tenemos ejemplos de empresas que han hecho alianzas con ellos para que la entrega sea mucho más fluida, ¿no? Entonces, hay que también pensar en mejorar los canales digitales, los puntos de venta físicos, que esa es otra de las cosas que van a cambiar con esta pandemia, donde ahora vamos a poder tener mucho más crecimiento en ventas por internet, por el e-commerce. Creo que es algo que llegó y que se va a quedar. Este es otro tema importante que ha generado lamentablemente una expectativa mayor a la que es, ¿sí? Pensábamos que era un diferimiento de las cuotas obrero patronales de manera importante, cuando en realidad lo único que es la aplicación de lo que ya existe en la ley, con un poquito de salvedad. Pero aquí lo que me dice es que
que los contribuyentes o los patrones podrán diferir el pago de las cuotas patronales por 12, 24 hasta 48 meses como una medida para reducir la afectación al sector empresarial donde esto de la emergencia, ¿no? De la emergencia sanitaria. Aquí la cuestión es que las reglas de operación de este diferimiento no están claras todavía, ¿sí? De hecho, hay empresas que quieren adherirse a este diferimiento de pagos, pero te mandan a un número 800, pero cuando van al número 800 resulta que todavía no tienen claridad de cómo debe de ser. Fíjense bien, el primer punto para poder acceder a esto es tener un pago vencido. Entonces, hoy se vencen las cuotas del mes de marzo. Este día se vencen. Entonces, hoy se ha hecho intentos por querer adherir a este diferimiento y lo que la autoridad dice es, todavía no sé cómo se hace. Eso es lo que nos han respondido, que todavía no saben cómo se hace. Entonces, pues tengo un beneficio que debo estar en un supuesto de vencimiento para poder acceder a él, donde en la subdelegación correspondiente no se sabe cómo hacerle y solamente tengo un número 800 para poder adherirme a este beneficio. Y además, un beneficio que, por cierto, genera actualización e intereses, ¿eh? Entonces, a un financiamiento que va entre el 1.26 y el 1.82% mensual. O sea, si yo saco el 1.82, por ejemplo, y lo multiplico por 12 meses, pues estoy hablando de tasas de casi 18, 20% anual, que no es absolutamente nada barato, ¿no? Entonces, esa es la expectativa que teníamos y que lamentablemente no fue nada de lo que pensábamos, ¿no? Que pudiera hacerse. Esta es una actualización de los FDIs de nóminas, que esto ya me tiene harto, la verdad, es un montón de actualizaciones de esto. Ahora lo que agregaron es un nuevo catálogo ahí, ese tipo otro pago, en el que se adiciona este número 009, el reembolso de descuentos efectuados para el crédito de vivienda. Sí, entonces esto, la verdad que... Entonces, ya terminamos. Básicamente, sabemos que las noticias actuales no son alentadoras. No estamos viviendo tiempos alentadores, eso me queda claro, pero debemos buscar la manera más positiva de ver la realidad en la que nos encontramos. Pero también fíjense bien, tenemos que ser muy realistas y tenemos que ser muy cuidadosos. O sea, que el positivismo no lo confundamos con irresponsabilidad, ¿sí? Porque sí, hay que echarle doble de ganas. No desistir, sumar esfuerzos, atender las recomendaciones de las autoridades en la medida de lo posible y aprender a ser resilientes. Eso, solamente eso hará que sigamos de pie después de estos cambios que la economía a nivel mundial está teniendo. Entonces, más tarde, a las 4 de la tarde, vamos a tener otra plática. Esto es ya a través de Coparmex Los Mochis, donde vamos a tener un webinar gratuito, por cierto, donde vamos a hablar sobre el tema de finanzas para sobrevivir a la crisis. Va a ser a las 4 de la tarde, hora de Los Mochis, hora de Sinaloa, y se va a transmitir en vivo a través de Facebook, ¿sí? En la página de facebook.com/coparmet.losmochis. Conocimiento para afrontar los retos de hoy y de mañana. Entonces, lo quise poner aquí, hago la invitación para el que quiera sumarse. Lo único que tiene que hacer es entrar a la página de Facebook de Coparmet Los Mochis y en punto a las 4 de la tarde ahí estaremos transmitiendo esta plática. Que debo decirles una cosa, no es nada sencilla. Cómo sobrevivir a la crisis no es nada sencillo. Yo creo que en tiempos de crisis es también tiempo de oportunidades y depende de cómo lo enfrentemos, será el resultado que obtengamos, ¿no? Pues listo, con eso terminamos este cafecito. No sé si alguien quiera comentar algo, si alguien quiera comentar alguna de sus experiencias o hacer alguna pregunta. Aquí estamos a la orden. Buenos días, Pepe. Buenos días, adelante.
Muchas gracias, muy completo tu cafecito de este día. Ah, muchas gracias, Juan Carlos. Aquí estamos a la orden. Por ahí tengo una llamadita tuya pendiente, ¿no? Pero No te preocupes, no te preocupes. Oye, Pepe, pues retomando lo que habíamos platicado por ahí la semana pasada, creo, en el tema precisamente del pago de cuotas patronales. Algunos clientes, pues obviamente, aparte de la molestia, pues, ¿no? Que muestran ante la falta de sensibilidad de la autoridad en cuanto pues realmente a un apoyo para el pago de estos conceptos, pues buscando formas y platicando con ellos las pocas opciones que hay, pues precisamente esto del pago en parcialidades, pues lo ven como una opción muy cara, como tú ya lo comentabas. Entonces, esto compaginado con el tratamiento pues, que se le debe dar realmente, sobre todo en el estado de Sonora, que ya ves que aparte del decreto que tenemos de la emergencia sanitaria por casos de fuerza mayor, y a su vez tenemos un decreto estatal donde vaya, se decreta una contingencia sanitaria como tal, lo marca la Ley Federal del Trabajo. Pues realmente, ¿en qué postura pagar primeramente a los empleados, ¿no? Es decir, si en un momento se está en la posibilidad de pagar un salario mínimo y consecuentemente cómo reflejar esos pagos ante el Seguro Social, sabiendo de antemano pues que el Seguro Social, dependiendo si tienes un sueldo fijo, variable o mixto, pues te topetea por sistema tus movimientos, ¿no? Entonces, en esa medida, Pepe, ¿qué has platicado? ¿Qué pudiéramos ahí, en un momento pues recomendar, pues tratando de rebotar esta problemática, ¿no? Con los clientes. mira, Juan Carlos, la verdad es que ese es, yo creo, el tema que más he platicado en estos días, en estos últimos días. Muchos de los clientes, amigos que nos hablan para pedirnos opinión al respecto, porque por un lado me queda clarísimo que no estamos en una emergencia por fuerza mayor, ¿eh? O sea, estamos en una contingencia sanitaria. Esa es la realidad. Que la Sí. autoridad lo haya declarado como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, eso es algo arbitrario y total, ¿no? O sea, no era así, pero así lo manejaron. Yo como digo, si ahí es cuando empezamos a sentir las burlas de la autoridad hacia la población en general, no solamente al empresariado, sino hacia la población en general. Pero si al empresariado, a los patrones nos hubieran pedido de manera directa, el decir, hagan el mayor de sus esfuerzos y traten en la medida de posible de pagarle completo a los trabajadores, te aseguro que muchos de los patrones hubiéramos hecho el esfuerzo de manera lo más posible, pero que de repente nos digan así, págale completo porque es emergencia y no es contingencia y cosas de estas, pues sientes así como que te están obligando a algo que sale de tu realidad, de lo que realmente debe ser, de lo legal, voy a decirlo así. Ahora bien, al margen de todo esto, lo que yo siempre he comentado, y ahorita lo voy a comentar en la tarde de nuevo, en el webinar de Coparmex, lo que yo siempre les he comentado es decir, a ver, señores, por este lado está la ley, pero la ley puede ser no necesariamente justa, puede ser injusta, ¿sí? O puede quedar al arbitrio de quien la propone, ¿sí? O puede ser que la ley no contemple la realidad como empresa que estoy viviendo. ¿Sí? Entonces, al margen de eso, al margen de la ley, ¿sí? Y que es muy importante lo que estoy diciendo, porque fíjense lo que estoy diciendo, al margen de la ley estoy diciendo, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas es un tema específicamente trabajador-patrón. Entonces, bajo ese orden de ideas de que es un tema trabajador-patrón, yo las recomendaciones que he seguido o que le he estado insistentemente diciendo a todos los que me lo han preguntado es, lleguen a un acuerdo con los trabajadores. Porque fíjense bien, habrá patrones que tengan o tengamos la capacidad de aguantar un mes, 2 meses, 3 meses, no sé cuánto, pagándole el sueldo completo a los trabajadores sin tener ingresos. Pero habrá otros que no tienen o no tenemos esa posibilidad.
Entonces, tenemos que llegar a acuerdos con los trabajadores y tenemos que hacer las cosas con sensatez. Oye, trabajador, si tú me obligas a que te pague el sueldo completo, me condenas a morir como empresa. Y si muero como empresa, pues nos morimos todos, porque tampoco voy a tener para liquidarte, tampoco voy a tener tampoco vas a tener tú la posibilidad de contratarte afuera, porque hay muchos que estamos en la misma circunstancia. Entonces, aquí la recomendación es, y que hay que apelar mucho, insisto, quien tenga o tengamos la posibilidad de pagar completo, hay que hacerlo, ¿sí? Pero, si no tenemos esa posibilidad, es hacer un esfuerzo completo, pero las ambas partes. Yo, patrón, accedo a pagarte una buena parte de tu salario, pero tu trabajador accede a también apretarte un poquito más para poder enfermarnos los dos, pero no condenarnos a morir, sino sobrevivir. Ese es el tema hoy por hoy, Juan Carlos, el sobrevivir. ¿Cómo? Llegando a acuerdos. Y como les he dicho, por ejemplo, alguna de las personas que me hizo esta pregunta me dijo, ¿sabes qué? Desde 5 o 6 trabajadores míos no cooperaron. ¿Ok? A esos 5 o 6 trabajadores, pues ni modo, que vayan y me demanden. O sea, ahorita es un tema de sobrevivencia y debo de puntualizar la sobrevivencia, inclusive sobre lo que la ley me puede decir, porque debo de primeramente sobrevivir. Ese es el punto, sobrevivir. Ahora, el tema de la ley del Seguro Social. Bueno, pues es que si al final le voy a bajar el salario a mis trabajadores, pues tengo que darlo de baja en un dado caso, porque es el único mecanismo que me permite la ley, es darlo de baja y darlo de alta con un salario variable. ¿Sí? Darlo de alta con un salario variable. No tengo de otra, ¿eh? Porque lamentablemente la ley no está prevista para este tipo de circunstancias. Y ahora, insisto, independientemente de lo que la ley diga, si al final el trabajador y yo, patrón, llegamos a un punto de acuerdo, ¿quién es el que me va a demandar en un dado caso? Pues el trabajador es el que en su caso es el que me va a demandar. Pero si ambos estamos de acuerdo, pues entonces no hay una posibilidad de que suceda una demanda. Por supuesto que estoy cierto y tengo claridad en que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Por supuesto que si lo hago por escrito o lo hago verbal, al final de cuentas, si el trabajador se retracta, pues no pierde sus derechos, eso me queda clarísimo. Si lo hago por escrito, lo único que me va a quedar es que en algún momento él estuvo de acuerdo, aunque probablemente diga que lo presionamos para que firmara. Pero al margen de eso es llegar a acuerdos y no tenemos más, porque por ahí hay una propuesta de Coparmex precisamente, algo que se llama salario solidario, ¿sí? Salario solidario y está muy bien hecha. Si alguien la quiere, pídamela por correo, yo la tengo, la propuesta completa, donde a ciertos niveles de trabajadores, que va de los que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos, la idea es que el patrón le aporte el 50% de su salario y el gobierno federal el otro 50%. De tal suerte que estos trabajadores que ganan entre 1 y 3 salarios mínimos sigan recibiendo su salario completo. Y luego empieza a haber una ¿cómo puedo decir? Otras clasificaciones, voy a decirlo así, de salarios, donde llegamos hasta aquellos que ganan cantidades ya importantes, de que ganan más de 60, 70, 80 mil pesos, donde a esos trabajadores el gobierno federal le aporta el 18% de su salario, el patrón le aporta el 32% de su salario, pero él sacrifica un 50% de su salario, ¿sí? Entonces, viene una tablita donde después de los 3 salarios mínimos, empieza a haber una solidaridad tripartita entre el gobierno, entre el patrón y el trabajador. Porque el trabajador también deja de recibir un pedazo de su salario, que es gradual, ¿no? Entonces,
Me parece que esa propuesta camina, creo que puede caminar, sí, solo sí, el gobierno lo entiende con el positivismo que realmente se está proponiendo, ¿no? Porque no es para ayudar a los grandes empresarios, es para ayudar a la gente. Imagínense, inclusive en la propuesta vienen estadísticas de cuántos millones de trabajadores serían beneficiarios y cuánto le costaría al gobierno federal. Porque obviamente, ¿dónde está el grueso de los trabajadores? Entre el 1 y 3 salarios mínimos. Ahí está el grueso de los trabajadores, ¿sí? Entonces, ahí es donde empieza a ver ese salario solidario. Es una propuesta, insisto, de Coparmex. Por ahí tengo un comunicado por WhatsApp, se los voy a mandar al rato, creo que ya lo mandé, ¿eh? Sí, ¿verdad? Ya lo mandé, ¿verdad? Donde se está proponiendo eso del salario solidario. Muy buena iniciativa, por cierto, Pepe. Esperemos Dios que nuestro gobierno la entienda y la respalde. Muchas gracias, Pepe, por lo otro. Y creo que coincidimos en que, pues por ahí es. Gracias. Muy bien, sale. ¿Alguien más? ¿Alguien más a la 1? ¿Alguien más a las 2? Parece que no hay nadie. Bueno, muchachos, pues, si no hay más, pues nos vemos no sé cuándo, pero por ahí les mandaremos la invitación, ¿no? Aquí la idea es mantenernos en comunicación, en contacto, aunque sea por esta vía, pero no dejarlo, ¿no? No dejarlo. Creo yo que el poder intercambiar este tipo de comentarios, de charlas, puede darnos qué es lo que estamos haciendo ahora en esta nueva modalidad. Es teniendo capacitaciones web todos los días, y varias en el día, por cierto, y creo que todo suma, ¿eh? No va a haber una sola plática que estemos presentes que no nos deje algo positivo, ¿eh? Entonces, nos vemos pronto, tengan una buena semana y cuídense mucho porque hay que cuidarse. Gracias, Pepe. Muchachos, saludos. Saludos a todos.